Ha llegado el momento de poner el tema sobre la mesa. Le agradezco mucho a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández que nos acompañen en esta tarde. ¿Cómo están? Hola Magda, qué gusto saludarte. Víctor, pues con estas malas noticias, Magda, que bueno, pues nos traen a muchas reflexiones luego de que se supere seguramente la emergencia y ayudar a las familias, rescatar los lesionados, que se mejoren los hospitalizados. Pues vendrán desde luego el tiempo del análisis y el tiempo del deslinde de esta tremenda noticia, ¿no? Así es. Víctor, ¿cómo estás? Así es, Raúl, te saludo con afecto, Magda, también te saludo con afecto, es cierto, no podemos pasar por desapercibida esta tragedia en toda la extensión de la palabra. Pareciera ser que este número de muertos que ronda ya en los 23, hasta donde yo tengo el dato, será el hecho que se esperaba para poder realmente crear una reestructuración total en este sistema de transporte colectivo, donde ya había avisos, Raúl, ya había avisos y señalamientos de que las cosas no estaban bien. Pero como muchas otras cosas que ocurren en este país, solo hasta cuando hay muertos, cuando hay víctimas, es cuando se toman las decisiones finales. Mientras tanto, administrar los problemas, que fue lo que se hizo con esta línea 12, administrar un problema a lo largo de mucho tiempo, y bien lo dices tú, tiempo de deslindes y de responsabilidades, porque aunque no se quiera, hay quien dice, es que no se debe de politizar, es inevitable politizar este asunto por quienes están involucrados. Inevitable politizarlo, pero no colgarse de esa tragedia, Víctor. Este es justamente el tema de la tarde, la línea dorada del metro que ahora se convierte en una línea de luto. Les dejo la actualización de las cifras: 24 personas fallecidas, casi 80 heridos. Tiempo de culpas, 24. Tiempo de deslindes. Me despido, los veo mañana. Buenas tardes. Gracias, Magda. Gracias. Y desde luego nos dejas pues con este tema, como ya decíamos, Víctor. A ver, esta línea dorada, la línea del Bicentenario, como se le llamó desde octubre del 2012, que fue inaugurada por Marcelo Ebrard cuando era jefe del gobierno de la Ciudad de México, acompañado del presidente Calderón en su momento, acompañado de Carlos Slim, uno de los hombres que participaba a través de su empresa Carso en la construcción de esta línea 12, junto con otras empresas, una francesa y algunas españolas también participaron en este tema. Pero, a ver, yo no quería dejar pasar, Víctor, desde luego, el momento en que se encuentra. Todavía cualquier análisis que se haga me parece precipitado todavía, cualquier análisis que se haga en este momento sobre posibilidades de responsabilidades, sobre lo que han ofrecido las autoridades, llegar al fondo del asunto. Me parece que antes de todo eso, lo primero es respetar el duelo de estas 24 familias que hoy estarán velando a sus seres queridos que tuvieron la mala fortuna de estar en este momento ayer a las 10 de la noche con 24 minutos, si no me equivoco, cuando se dio este rompimiento, esta caída, se colapsó esta ballena, esta trave que es sobre las que circulaba el metro. Esto me parece que es lo más importante, desear que las familias lesionadas, Víctor, tengan una recuperación pronta y que, bueno, los daños que queden en sus cuerpos y en sus mentes sean lo menos posible, porque esto deja secuelas importantes en muchas personas. Pero de ahí en adelante creo que hay cosas que vale la pena destacar, como tú bien lo dices. Yo dejo sobre este análisis prematuro, me parece, básicamente 3 aspectos. Uno de ellos, ¿sí? Falta de mantenimiento, Víctor, ¿sí? 2, falta de supervisión de la autoridad responsable. 3, se debe llegar a las últimas consecuencias y deslindar responsables. No podemos seguir dándole vuelta al tema de este asunto. Y me parece que hay un cuarto elemento que también está presente, es las denuncias de los vecinos desde octubre del 2020 de que esta columna en concreto, este punto, sí tenía un desnivel que era preocupante. Así es que me parece que son 4 elementos que tienen que ser analizados y desde luego deslindar
responsabilidades sobre los responsables. Sí queremos los mexicanos, sí que haya responsables y no seguir con ese cuento, con esa narrativa, ese discurso de que se va simplemente a llegar a las últimas consecuencias. Víctor, primer comentario. Sí, Raúl, solidaridad y empatía, evidentemente es lo primero que tenemos que hacer, solidaridad y empatía con el dolor que en este momento enluta por lo menos 20 familias o 20 personas que perdieron la vida, 24 personas que perdieron la vida según el dato que nos da, 24 que nos da Magda. Y evidentemente, sin embargo, Raúl, es inevitable tocar esto en función de la política y de los tiempos y circunstancias. Entiendo, tal vez es demasiado prematuro ahorita poder hacer juicios, pero caray, es en este hecho, como en otros tantos, el accidente que ahora nos refiere y nos tiene aquí, pues es la historia de la corrupción y de la ineptitud y de la negligencia en este país. ¿Cuántas obras no tienen la misma ruta? ¿Cuántas obras no tienen también el mismo trazo, el mismo camino, en donde hay alguien que la hizo, alguien que la tuvo que supervisar, alguien que la tuvo que mantener, alguien que no hizo bien el trabajo y la tragedia en este caso? En otros casos hemos pagado pues casi siempre con la cuestión de los dineros y los costos, pero en esta cuestión estamos hablando de vidas humanas y es inevitable que esto trastoque a personajes políticos que evidentemente están ahorita en el candelero y están en un punto clave en sus vidas. Tiempo y circunstancia dicen que es política, Raúl, y aquí sinceramente sí, porque mira, hay desde la posible responsabilidad de quien la hizo, que en este caso caería inevitablemente en Marcelo Ebrard. Claro, de responsabilidad a responsabilidades, porque hay responsabilidad política, hay responsabilidad técnica, hay responsabilidad jurídica, en fin, hay una serie de responsabilidades, pero hay responsabilidades. Responsabilidad de quien tuvo que darle el mantenimiento o hacer las correcciones necesarias en el tiempo de los temblores, ahí en el 2017, principalmente, también en el 2020, y ver si realmente hubo una afectación, y si se hicieron los correctivos necesarios. Responsabilidad con la señora Sheinbaum también, porque estamos hablando de que entra en su administración y de alguna manera es parte de su trabajo también el mantenimiento y la cuestión de mantenerla, pues ahora sí el mantenimiento de la obra. En fin, sí hay responsabilidades, no todos en el mismo grado, pero tarde que temprano tendrá que salir esto. Espero que las auditorías y los trabajos que se hagan y que sean pronto, no se hagan a modo y no sean de manera amañada o alargados en el tiempo para que esto se olvide. Raúl. Fíjate, tienes toda la razón, ¿sí? Inevitablemente esta tragedia sí pone en un escenario de primer plano a dos de los rivales más importantes en la sucesión presidencial, de acuerdo a lo que se ha visto. Pero, a ver, insisto, son análisis muy prematuros sobre lo que sucede, pero también tenemos que conocer la historia, y muchas veces en este régimen que gusta tanto la historia, hay que conocer que esta línea, la línea dorada, la línea del Bicentenario, nació mal desde el principio, ¿sí? Hay que recordar que esta línea en su construcción fue programada con un presupuesto de 17,000 millones de pesos, ¿sí? De acuerdo a datos, porque ni siquiera hay datos exactos, y esta mañana me he dedicado a buscar esa información, ¿sí? Sobre realmente cuánto costó la línea dorada, y bueno, tenemos cantidades que van desde los 30,000 millones de pesos hasta los 45,000 millones de pesos, porque además esta línea tuvo como característica especial sobre otras líneas del metro que tuvo una combinación de tecnologías. En este caso, el rodaje de esta línea es de ruedas metálicas, Víctor, mientras que todas las recomendaciones se hacían sobre un rodaje de llantas como las que conocemos normalmente en el metro, ¿sí? Es decir, de llantas blandas. Y esto de alguna forma es una gran diferencia entre el nivel de construcción. Hubo muchas observaciones. Esta línea se tuvo que suspender debido a una serie de fallas que hubo precisamente desde la falta de compatibilidad entre el sistema de tracción de las ruedas metálicas con lo que se había comprado, que era precisamente para otro tipo de llantas. En fin, hay una serie de observaciones de parte de la misma Auditoría Superior de la Federación sobre el exceso de desgaste en las vueltas muy cerradas que tenía este sistema. Una serie de observaciones sobre adquisiciones, sobre obras no justificadas y que de alguna forma por lo menos tenía observaciones pues cerca de más de 17 millones de pesos. En fin, esta fue una ruta que nació mal, se suspendió totalmente su
corrida en el 2014 y se le hicieron una serie de ajustes precisamente. Estuvo un año sin correr, sin llevar un solo pasajero, y esto, bueno, agarró precisamente el cambio de administración que le tocó ya al señor Miguel Mancera, que antes, Víctor, hay que recordar, era del mismo grupo de los perredistas. Sin embargo, al darse la decisión, incluso fue lo que provocó que Marcelo Ebrard, cuando llega Miguel Mancera, empieza a deslindar responsabilidades, ¿sí? Y Marcelo Ebrard se vio tan acorralado que incluso tuvo que salir del país, tú recordarás, sí, y desapareció de la escena política. Gana López Obrador, sí, regresa el canciller con gran éxito, y ahora la siguiente responsabilidad, como tú bien lo has señalado, corre por cuenta a partir de diciembre del 2018 de Claudia Sheinbaum, sí, y que en este lapso de tiempo, Víctor, han ocurrido varios eventos: el choque de los trenes del metro en Tacubaya, el incendio en el centro de control, y ahora esta tragedia con derrumbamiento de una de las traves de la línea. ¿Qué está pasando? Según esto decía la Claudia Sheinbaum, que había empresas contratadas para supervisar todas las noches el sistema operativo. Sin embargo, hoy los trabajadores señalan que hay una serie de falta de mantenimiento, que se advirtió de este tema y no se hizo nada. Y me parece, como tú bien lo señalas, hay responsabilidades de diverso grado, de diverso nivel, ¿sí? Desde Marcelo Ebrard, Miguel Mancera y Claudia Sheinbaum, sin duda. Sí, y septiembre del 17 fue también ese factor que influye mucho, el temblor, y que también de alguna manera tuvo efectos muy interesantes en esta parte sur de la Ciudad de México, que es sin duda una de las más afectadas cuando hay temblores severos. Pero también, Raúl, hay responsabilidad por parte de la subdirectora o de la directora de este sistema, la señora Florencia Serrana Soto, su apellido, porque hasta donde yo tengo información, esta señora debería de tener subdirectores abocados a esto: un subdirector administrativo, un subdirector de operación y un subdirector de mantenimiento que no se tenía. Y esto te lo digo no porque lo diga yo, sino porque lo declaró Jorge Gaviño, que fue exdirector del sistema de transporte, en el que él hizo ese señalamiento. Y a esa pregunta de por qué no se tiene un subdirector de mantenimiento, la respuesta por parte de la directora fue: no, yo asumo esa responsabilidad y esa función. Eso también se me hace muy delicado y muy grave si fue así, porque ahí es cierto, parte de este problema tiene que ver con supervisión en el mantenimiento. Hay muchos testimonios, Raúl, comienzan a salir en las redes, benditas redes sociales, que dan testimonios de ciudadanos donde se ve el deterioro de la infraestructura, donde se ve el arco, como se llama, cómo se va palmeando, se va arqueando, y que nadie ha hecho nada de la autoridad. Construcción. Exactamente. Entonces, es cierto lo que tú también dices, no debemos apurar juicios ni hacer especulaciones, pero también es nuestro trabajo exigir y pedir una investigación pronta, expedita y real, tratar de que se despolitice esto y saber realmente dónde quedaron las responsabilidades. Sí, me parece que ese es el tema. Y aquí, como tú bien lo decías, como parte del planteamiento general, ¿sí? Aquí, bueno, ya escuchamos a Marcelo Ebrard ponerse a disposición de la autoridad. Lógicamente es una posición muy diferente a la que Marcelo Ebrard tenía en aquel entonces con un presidente de oposición. Hoy, pues, el canciller es, digamos, el secretario consentido, por un lado, del presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum, pues, es la mujer consentida del presidente López Obrador, que de alguna forma, sí, en este tema de esta tragedia con el metro de la línea 12, sí, de alguna forma podríamos ver, pues, un choque de metros, sí, adelantándonos un poquito. Inevitable, ahora sí, choque de trenes. Debo decirte algo, comienza el tiempo de los deslindes, las responsabilidades, y esto lo sabemos, en los cuartos de guerra de todos estos políticos que son profesionales, inmediatamente empiezan las estrategias. ¿Cómo nos vamos a deslindar
de este asunto para salir lo menos dañados posibles. Lo que hizo Marcelo Ebrard, que es el único que creo que ha dado la cara en ese sentido, es correcto. Es decir, me pongo al servicio de las autoridades para lo que venga, aunque sea nada más un discurso, pero es un buen mensaje. A mí me gustaría escuchar lo mismo de los otros personajes, Marcelo Ebrard, la señora Sheinbaum, la propia directora del metro, que yo creo que se debe de ir inmediatamente, o al menos ponerse al servicio de las autoridades para esclarecer esto, pedir un permiso y decir, a ver, que se me investigue como tal, y no salir con la primera reacción que ya salió de que yo no voy a renunciar por esto, ¿verdad? En fin, ¿qué tiempos se nos vienen, Raúl? ¿Y cómo cambia la política y cómo cambian las circunstancias te cambian también la política? Hay hechos, como tú bien lo dices, hay hechos que pueden cambiar en un momento la vida incluso de estas 24 familias que estarán de luto y los más de 79 lesionados que esperemos que tengan una pronta recuperación. En fin, Víctor, habrá tema seguramente dentro de la política de este asunto y veremos, bueno, esto que tú bien titulaste, los deslindes y las responsabilidades. Gracias, Víctor. Tiempo de deslindes y responsabilidades. Te mando un saludo, mi querido Raúl. Buenas tardes. Gracias. Vamos a seguir informando. Hay mucho más que informarle, la actualización de lo que está sucediendo en este momento allá en la Ciudad de México, pero hay otros temas también, la liberación del Güero Palma esta madrugada y otros muchos temas de interés que le seguiremos informando aquí en Mega Noticias. ¿Quién? Lidia Cumming. Lidia, ¿cómo estás? Así es, Raúl, todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos, así que lo invitamos a que nos acompañe y no se despegue. Vamos a una breve